Hemos dicho varias veces que más allá de los argumentos que pudieron haber existido en esta fase de presentación y de práctica de la prueba, que se llama, es decir, la sustanciación del juicio político en la Asamblea Nacional, dependerá de si se reúnen los 92 votos a la hora en que este informe, que estamos en la etapa de deliberación y elaboración del informe por parte de la comisión, vaya al pleno. Ahí en el pleno, luego de las comparecencias correspondientes y luego del debate, se convocará una nueva sesión en donde tendrá que decidirse si es que hay o no los 92 votos, pues el presidente será destituido, y si no los tiene, pues el juicio será archivado. El tema del juicio político está regulado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en un capítulo especial. Entonces, ahí no se habla ni de informe de mayoría, ni de informe de minoría. Tampoco se habla, como sí en otros casos, de que si no se llega a un acuerdo se presentará lo que se llaman las posiciones de cada uno de los asambleístas para que el pleno finalmente decida. Este rato estamos en la etapa, repito, de elaboración del informe de deliberación. Entonces, aquí vamos a tener el primer escollo. Si es que no hay una mayoría definida o si es que no hay una minoría definida, vamos a tener los primeros problemas, porque tiene que salir un informe necesariamente recomendando archivar el juicio político o recomendando la destitución del presidente. Claro, las dos alternativas. Este informe, eso es importante, este informe no tiene efecto vinculante. Puede influir en ciertos asambleístas que son muy pocos, que responden a sus principios y que se enmarcan en el ordenamiento jurídico, siempre que son pocos, por decirle Basigalupo, y unos cuantos. El propio Vanegas, ¿no? Personas que, independientemente de lo que le digan sus partidos ese rato, ellos van a optar por lo que ellos consideren. Ellos consideran que es lo correcto. La ciudadanía ha podido darse cuenta en estos días, que ha sido lo importante, que lamentablemente quienes impulsaron el juicio político no pudieron demostrar, no expusieron prueba alguna de que efectivamente se cometió un delito de peculado en el contrato suscrito entre Flopec y Amazonas Tanques, y lo que es peor, ninguna responsabilidad política del presidente de la República, porque no hubo peculado. Y adicionalmente, usted y yo conocemos cómo se manejan las empresas públicas. Las empresas públicas tienen autonomía administrativa. Aquí otra falacia, yo no sé cómo mienten tanto. Hasta a mí me hicieron dudar. Me puse a leer la Ley Orgánica de Empresas Públicas y efectivamente hay una reforma en el 2017. Todavía Correa estaba en las postrimerías de su gobierno. No digo que él hizo la reforma, hizo la asamblea, que obviamente respondía a sus intereses. Y ahí se dice que el presidente de los directorios ya no será el ministro del ramo, sino que será el gerente de ENCO-EP, que se llama, de esta empresa coordinadora. La Coordinadora General de Empresas Públicas. Usted lo va a seguir escuchando, esta señora Pazmiño, esta señora Veloz, que siguen argumentando y siguen mintiendo, porque es una mentira. Además, indujeron al error, o la Corte se hizo la desentendida en el asunto. Mire, hay dos elementos sustanciales que la Corte toma en cuenta para permitir el juicio político por peculado, que son falsedades. Primero, que la Contraloría General del Estado habría recomendado la terminación unilateral del contrato. Y eso jamás lo hizo la Contraloría, jamás. Eso lo dice el informe, y adicionalmente en las varias exposiciones que el Contralor General del Estado ha hecho, ha señalado claramente que no hubo esa recomendación, y adicionalmente ni siquiera hubo indicios de responsabilidad penal. Pues está muy lejos de que efectivamente haya podido existir peculado. Pero el error más grave es que ellos afirmaron que durante el gobierno de Lazo, porque el contrato entre Flopec y Amazon Tanker se firman en la época de Lenín Moreno, pero lo acusaban a Lazo así, estrictamente, inclusive consta reproducido en el dictamen de la Corte Constitucional,
que durante el gobierno de Lazo, a pesar de las condiciones negativas para el Estado, se firmó un nuevo contrato con Flopec. Así se afirmó. Así se afirmó, claro, así se afirmó. En el 2022. Y efectivamente, luego de analizar las diferentes pruebas, sucede que eso fue una mentira, Claro, no es cierto. que eso fue una farsa, no hay el tal contrato firmado, la Corte Constitucional se equivoca diametralmente. El viernes circuló un artículo mío en Hora 32, que sabe que es donde yo Sí, lo escribo, y lo titulo Negligente o tramposa, en el sentido de que la Corte o no revisó los anexos, pues es obvio, pues sí. Pero Tenía me que ir- disculpe, era un caso que se venía ventilando ante la con tenía que ver, antelación, pues, ya, es que claro. la Contraloría recomendó la terminación unilateral del contrato. Y lo que es más grave, tenía que anexarse pues el documento del nuevo No contrato. hubo negligencia, hubo trampa. Lo que quiso es quedar bien con el Ejecutivo y con el Legislativo, eso es fue lo todo. eso es lo que es yo, todo lo que buscó. Eso es lo que yo he y señalado. confundirlo a un pueblo. Y lamentable, porque la propia Corte se contradice, porque recuerda que se discutía que no, que la Corte solamente tiene que hacer un checklist. Claro, es decir, eso se dijo. A justamente. ver, aquí están, en qué se basan los... Sí, cumple requisitos prácticamente y listo. Exactamente, en qué se basa la denuncia, si está dentro del 129, si es que hay las firmas y listo. Entonces la propia Corte dice, no es tan así, nosotros Claro. tenemos que hacer una verificación jurídica. Hasta valoración tuvieron que hacer para poder determinar. Y la frase clave que ellos utilizan se llama verosimilitud mínima. Exacto, mínima. Entonces ellos dicen, acá la En esto concusión hay esa no posibilidad, hay, claro. pero en peculado sí hay, Una posibilidad. tomando en cuenta de que hay un Volando, nuevo pero contrato, bajito. volando bajito, que hay un contrato de por medio que debieron haber terminado y que se ha perjudicado al Estado. Pero Gustavo, Entonces, el eso tema... ha quedado demostrado que no es verdad, Claro. que la Corte se equivocó diametralmente, ellos tendrán responsabilidad histórica, porque la que decían que es la mejor Corte de la historia, Ujú. ha quedado como una Corte que responde a intereses coyunturales o intereses políticos. Y eso o no se puede ocultar circunstanciales porque del es una momento. verdad que todos la percibimos. Y es Todos. lamentable. Y le hemos perdido la confianza a la justicia ecuatoriana. Y es lamentable porque es el máximo organismo de interpretación y de aplicación y control efectivo del cumplimiento de la Constitución, y además es una Corte todopoderosa, en donde no está sujeta a ningún control Claro, de nadie. Nada. Hasta ahí llega todo. Entonces, y tiene La la máxima última autoridad, palabra, por claro, eso la es última, que la máxima autoridad. las resoluciones de la Corte Constitucional tienen que ser Causa ejecutoria. absolutamente apegadas a derecho, porque crea un precedente que tendrá que seguirse aplicando en el futuro. El juicio político no es un juicio de carácter penal. Claro. Por lo tanto, ¿qué quiero decir cuando digo que no es de carácter penal? Es decir, que no tiene que cumplirse todas las rigurosidades y las solemnidades sustanciales, etcétera, pero no deja de ser un juicio. Y por lo tanto, de por medio está el presidente de la República, y el presidente de la República tiene derecho al debido proceso. Claro que sí. Es decir, hay que cumplir un debido proceso, por eso es que eso yo creo que sí se ha respetado. La Corte les dice, no señores, aquí no me van a meter ninguna otra cosa que no sea justamente el contrato exacto. entre Flopec y Amazonas Tanques, Ujú. porque ellos ya quisieron hacer carga montón ahí, ¿no? Claro, poner de todo. Poner de todo y hacer un relajo, y ellos entonces ahí no han podido demostrar. Es decir, que si nos apegamos estrictamente Jurídico al tema legal. jurídico, ellos no han podido demostrar absolutamente claro, no han podido nada. demostrar nada. No Pero habría la juicio político. Constitución habla, el 129 que se está aplicando, Ujú. habla de que se puede destituir al presidente de la República por haber cometido delito de peculado, dice. Ujú. Pero tiene que comprobarse El peculado tiene que ser mínimamente el comprobado. peculado, repito, no con las solemnidades que tiene un juicio penal, pero tiene que quedar precisión de que se cometió el Claro. delito, y lo que es más grave. Probar porque- la acusación que porque se hace. una claro. cosa es que se haya cometido el peculado, que no se ha logrado comprobar, y otra cosa es que el presidente tenga responsabilidad política, porque sucede entonces que el presidente de la República va a resultar responsable de un fraude que puede hacer cualquier empleado público en una ventanilla, y Ujú. no es tan así, pues cada cual tiene sus responsabilidades en el sector público. Había una desesperación de el cenutrio Saquicela de que no
coincidan en el tiempo los dos procesos. Claro, los dos procesos. La idea de esa quisela era, si es posible, Llevar terminar rápido el tema del juicio político, independientemente de los resultados, y luego proceder a la elección de las autoridades que para el 14 tienen que estar posesionadas, 14 de mayo. De mayo, faltan tan solo 12 días. Pero sucede que cometieron tantas torpezas, sí, en esa misma comisión ocasional que crearon, en los informes que les mandaron a devolver, que sí, que no, y obviamente Dilataron el tiempo. se ha dilatado y va a coincidir las dos cosas. Claro, este rato hay 10 días que, me entiendo, vencen esta semana para que la comisión entregue el informe. Luego irá a manos del presidente de la Asamblea, Exacto. que tiene que primero entregarlo y difundirlo a todos los asambleístas. Una vez que eso se haya hecho, tiene otro plazo para convocar al Pleno de la Asamblea para la comparecencia del y presidente, debate. Entonces, inician los asambleístas Las exposiciones, interpelantes, luego viene el señor presidente de la República, vienen las réplicas, las contrarréplicas y se abre el debate. Exacto. En el debate pueden intervenir los 137 Así asambleístas durante 10 minutos, es decir, no sabemos qué tiempo va a durar eso. Ahí tiene que cerrar el presidente de la Asamblea claro, la sesión y después, convocar a una nueva claro, sesión para el Pleno resuelva, exclusivamente claro, para para el el Pleno, exclusivamente para la votación. Exacto. Por lo que en el proceso se va a dar las negociaciones para las dignidades de la Asamblea Nacional, es decir, presidente, vicepresidentes, miembros del CAL, miembros de las comisiones especializadas permanentes con sus presidentes y vicepresidentes, que usted sabe que es donde mayor ambición hay. Es el plato fuerte de la Asamblea, de realmente. asambleístas, Claro. porque ahí hay comisiones de primera y comisiones de segunda. Y yo creo que la mayoría que se establezca para la elección de las nuevas autoridades en la Asamblea va a ser Clave. la misma Para evitar el para evitar el juicio político. Si, por ejemplo, el Partido Social Cristiano se mantiene firme con sus aliados correístas, que son lo mismo en definitiva. Allá hay 60 votos. Pero Todavía. hay la izquierda democrática que está dubitativa, muchos de ellos han dicho que no van a votar por el juicio político, otros han dicho que sí. Claro. Pachacuti está Igual más cosa. dividido que nunca. 3. Con las elecciones que ahora hubo, va a Según- ser muy complicado que Pachacuti vote monolíticamente. Muy difícil, ni a favor ni en contra. Y hay una serie de independientes que saben que por medio está la muerte cruzada y a ellos no les conviene y van a negociar seguramente para que se permita que la Asamblea continúe los 2 ¿Qué años. tipo de que faltan. negociación? Hablo de negociaciones. Eso es propio de la actividad política. Ujú. La actividad política se negocia espacios de poder, se negocia las propias dignidades, se puede negociar Aprobación inclusive de leyes o derogación de leyes. exactamente, Reformas legales. el voto Ujú. para la destitución del presidente, etcétera. Y eso es correcto en la medida en que por debajo no exista, por ejemplo, compra Reparto, de votos, claro. que no exista reparto de espacios de poder en el sector público. Porque eso está ha sido prohibido. cuestionado por el actual mandatario y por otros. Así Sería mismo terrible es. que caiga en eso. Sí, eso no está bien y esperamos que no se caiga en eso. La negociación siempre será necesaria, los diálogos siempre serán necesarios, pero tenga la certeza que van a haber esos rumores, porque si se logra tener los votos suficientes para no destituir al presidente de la República, dirán que el gobierno ha comprado los votos. Y si no tienen, entonces dirán que a pesar de que quisieron comprar los votos, Claro. ahí hay una asamblea monolíticamente unida. Es que el mismo presidente lo ha dicho anteriormente, que lo que ocurre con los pedidos que le hacían los legisladores. Y además ha dicho el presidente de la República que el día que él comparezca a la Asamblea Nacional para el juicio político, Eso también fue grave. él va a denunciar Claro. a cada uno de ellos. los asambleístas que le han pedido favores, que han presionado espacios en el gobierno, etcétera, etcétera. Ahora, claro, me da la impresión que
el presidente va selectivamente a mencionarlos, porque no va a mencionar a quienes van a votar por claro, él. él va a decir, a esto lo voy a comprometer, ¿no? Hay que ser claros en eso realmente, ¿no? Es que el tema es eminentemente político. Sí. Se trata del orden administrativo del Estado, pero sin política no hay orden administrativo. Y más allá de eso hay que tener presente que todavía está latente la posibilidad de la muerte cruzada. Sí. Y esta muerte cruzada la puede dictaminar el presidente hasta El el rato en que esté momento allí. mismo en que Claro. estén, no, inclusive luego que se acabe el debate y cuando se convoque a la nueva asamblea y hasta que antes de que empiece Puede la declararla, votación. tranquilamente. Entonces, destituyen la asamblea, y, señores, entra la policía y esos asambleístas se van de ahí. Así fue, yo estuve... Ya ha ocurrido. Miren, yo ya ha estuve ocurrido. casualmente trabajando en el Congreso Nacional. ¿Con quién trabajaba? Con el doctor José Bolívar Castillo, era asesor del Chato. ¿Y qué pasó? Habían negociado con la Asamblea Constituyente, Claro. que la Asamblea Constituyente va a dedicarse a la nueva Constitución, a las leyes, y que va para efectos del control y fiscalización, va a quedar el Congreso. El rato, el primer acabó día, todo. el primer mandato constituyente, El mandato primer constituyente. mandato constituyente afuera. Ni siquiera dejaron entrar a los diputados, ni a los asesores, ni a nadie. Nosotros tuvimos que ir a recuperar Claro, nuestras... los despacharon facilito. Nuestras pertenencias después de 2-3 meses. Claro. Así es el asunto. Y me imagino que el presidente de la República, para optar por la muerte cruzada, va a tener el respaldo, sin duda, sería una locura no tenerlo, el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Claro. Nacional. Sin eso no podría tomar ese tipo de decisiones con también. seguridad. Claro.